El protocolo, al igual que los otros dos protocolos de la Convención de Palermo, complementan el contenido de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En ese sentido, sus disposiciones son válidas, se tienen que entender y se tienen que aplicar en el contexto de la Convención Madre. Todos estos preceptos, todos estos artículos que tiene tanto la Convención como el protocolo son lineamientos generales que adoptaron los países miembros de Naciones Unidas. Este protocolo y el de trata de personas tienen además una parte de protección a víctimas en el caso de trata de personas y de protección al objeto del delito, que es el caso de tráfico de migrantes. Tener los recursos en los estados nacionales para legislar, pero de nada sirve tener los recursos si no hay una voluntad de aplicarlo. La voluntad política, el entrenamiento a los servidores públicos de que se trata de un delito por parte del traficante es fundamental. En primera instancia, cuando uno piensa fuera del esquema del delito transnacional que es el tráfico de migrantes, un ciudadano común, sobre todo de países de recepción neta, de destino de los migrantes, tienden a pensar que el criminal es el migrante porque entra en su país sin papeles, cuando el criminal, según el protocolo, es el que facilita su entrada sin papeles. Y el migrante entonces se convierte en un objeto del delito, pero que en primera instancia, solicitó los servicios del traficante. En cuestión de tráfico extrarregional, por ejemplo, de asiáticos, de chinos, de indios, de algunas otras nacionalidades hacia México de manera informal, es más difícil establecer, es más difícil hacer conciencia de la necesidad, cuando en realidad a veces algunas autoridades, no estoy hablando de esos dos países, pero de muchos otros que ni siquiera reconocen como un problema suyo que sus ciudadanos estén yendo a otra parte y de protegerlos en su trayecto. En el caso del migrante, el objeto, cuando es un objeto del delito, principalmente se distingue de la víctima de trata porque en un momento inicial el migrante busca los servicios de la persona que después lo va a traficar. No se puede decir engañada. En el otro caso sí. Es una inversión por un futuro que le reditúa más que la inversión inicial. En la mente de cada persona está su propia ecuación, está su propia su propio análisis costo-beneficio, y no lo harían si no pensaran que pagar al traficante y correr los riesgos es algo menor al beneficio que les reditúa en el futuro, inclusive ser víctimas del delito. Nosotros hemos padecido, digamos, todo este equilibrio, todo este fenómeno migratorio que de alguna manera complementaba de manera natural los dos mercados de trabajo, pues se ha distorsionado enormemente y ha tenido como resultado, lógico, que el migrante corra más riesgos. Y ahora, desde hace décadas también, no nada más los mexicanos, sino centroamericanos, sudamericanos, y no tan recientemente, pero ahora sí de manera mucho más visible, asiáticos, africanos,
de Medio Oriente. Tradicionalmente se ha dado por un diferencial en productividad, un diferencial en salarios, y que ahora se encuentra, ayer en la inauguración de la conferencia lo comentaba el subsecretario de Migración, 1 de cada 11 o 1 de cada 10 mexicanos vive en los Estados Unidos o sus descendientes viven en los Estados Unidos, lo cual es una cantidad enorme de personas. Los temores de seguridad de los Estados Unidos, no nada más respecto al narcotráfico, al crimen organizado, a la migración misma, sino al terrorismo, han cambiado todo. El terrorismo, en la percepción del pueblo americano y del gobierno de los Estados Unidos, cambió la manera en que los Estados Unidos se relaciona con el mundo, peor aún con sus vecinos. El fortalecimiento de los controles en las fronteras, repito, de lo que podría hablar con cierto conocimiento de causa es México-Estados Unidos, tiene muchas causas y muchas consecuencias, pero las causas principales, adicionalmente al fenómeno migratorio en sí, a tratar de parar un flujo que ellos consideran ilegal y al mismo tiempo benéfico para su economía, también responde a muchas percepciones de inseguridad, de falta de control en las fronteras, de que se estén metiendo drogas, o de que pudieran entrar terroristas que pudieran hacer daño en el territorio de Estados Unidos. En el caso del control fronterizo de México al sur, es de todos conocidos que es mucho más laxo. Prácticamente no hay una infraestructura fronteriza que pueda controlar el flujo de migrantes, pero tampoco de drogas o tampoco inclusive de personas como objeto o como víctimas del delito. El principal factor para poder moderar ese factor es la propia demanda de mano de obra de servicio y la recesión, no hablaría de depresión, pero sí la recesión en la economía estadounidense es fundamental para definir si el flujo va a crecer o no va a crecer. La Convención de Palermo deja claramente establecido que los estados parte van a cooperar entre sí cuando se trate de efectos transnacionales. La migración de un estado del sur de México al norte de México no aplica en este caso. En el caso, por ejemplo, de México con los países centroamericanos, o con algunos países sudamericanos, ha resultado fundamental para, por ejemplo, permitir que sus gobiernos establezcan asistencia consular y tengan en el territorio mexicano, o viceversa, por supuesto, y tengan facilidades con las autoridades. También en el caso de persecución de delincuentes, no solamente de tráfico, sino de trata, de narcotráfico, la cooperación internacional entre policías a través de bases de datos compartidas o de inteligencia compartida, de procuradurías y de fiscalías generales en materia ya de persecución del delito o de extradiciones, los controles de confianza de los que habla tanto México cuando habla de estos esquemas de cooperación. Todos estos son elementos fundamentales para tener la herramienta principal para contrarrestar el delito, que es la información. Para contrarrestar el fenómeno migratorio, la única receta es el desarrollo. Y en realidad México tiene esquemas de cooperación con los países de origen al sur de México, con el objetivo a mediano o a largo plazo de que la migración se detenga. La migración también se puede detener también por factores demográficos o
o se puede exacerbar por factores demográficos en los Estados Unidos o en los países de destino, en donde la población es más vieja, demográficamente hablando, que la nuestra, entonces se puede exacerbar. ¿Qué ha hecho México? Cambiar de enfoque. Tradicionalmente nosotros nada más pensábamos en nuestros migrantes hacia Estados Unidos y en un esquema de defensa de sus derechos humanos, laborales, de mexicanos en Estados Unidos. Ahora tenemos que aplicar la misma receta aquí porque somos país de tránsito y nosotros hasta hace muy poco teníamos una legislación que criminalizaba la migración por territorio mexicano. Se trata de una ley que norma la manera en que se entra a México y se obtiene un estatus para residir en México. Ciertamente, esta nueva ley cambió el estatus de visas, por ejemplo, que damos, el estatus de residente. Ya no tenemos tradicionalmente de turista, de hombre o mujer de negocios, de refugiado. Ya existe los que residen y los que no residen y las modalidades dentro de esas dos grandes categorías, etcétera. Eso en lo formal. En el flujo informal o en el flujo indocumentado, lo que cambia enormemente es la percepción, formaliza una nueva percepción de que el fenómeno existe, de que quien migra no es por delincuente, sino por buscar una vida mejor, que es compatible con la Constitución mexicana, que ha sido reformada ya 2 veces en materia de no discriminación respecto de la persona que tiene un pie en este país, no importa si es mexicano, si es extranjero, si es documentado o no documentado. Difundir, en primer lugar, es el primer paso para cualquier ejercicio de política pública, es difundir el problema. Y yo creo que el problema de tráfico de migrantes es algo tan cotidiano que corre el peligro de ser totalmente tolerado e ignorado, como sucede en la realidad. Entonces, cuando nos hacen conscientes de que ese flujo migratorio que vemos todos los días forma parte de un delito, es cuando las sociedades empiezan a reaccionar, independientemente de los compromisos jurídicos formales que tenga el Estado mediante el protocolo.